hace la iglesia? La iglesia comienza a instruir, la iglesia comienza a darle la enseñanza a la gente, y uno aquí se comienza a edificar en lo que el Señor nos está dando. Y dice que Pablo agarraba, hizo como por un lapso de 3 años, agarró ese lugar, mire, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pablo le metía todos los sábados 5 horas de estudio a la gente. Y esa es la palabra, Hechos 19, usted lo puede leer ahí. Eso fue lo que vimos el domingo. Es decir, ¿qué le estoy tratando de decir con esto? Que cuando usted se instruye en la palabra, cuando usted recibe la palabra, usted la está recibiendo para ponerla en práctica. Usted la está recibiendo para ver, Señor, qué es lo que tú quieres hacer conmigo, dónde tú me quieres usar. Tú quieres usarme en la iglesia, tú quieres usarme en el trabajo, tú quieres usarme en mi casa, tú quieres usarme en los grupos de casa. Señor, ¿cómo tú me quieres usar? ¿Me estás comprendiendo? O sea, cuando yo estoy en la iglesia, yo tengo que estar presto a qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo no vengo a una iglesia para entretenerme. Yo no vengo solamente a recibir un mensaje un domingo y irme para la casa. No, yo tengo que venir a saber qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Porque para eso yo vengo a la casa. Para eso ahora yo soy cristiano. Usted no ve que Dios salvó a Noé. Y le digo, bueno, Noé, ¿sabe qué? Yo quiero que haga un trabajo conmigo. Y Noé dijo, bueno, está bien. Ahí está el mejor caso. Y Noé dice, bueno, yo voy a hacer trabajo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Bueno, yo quiero que haga un trabajo, construir un barco. Oh, yo te voy a construir un barco. ¿Y dónde acá yo sé construir un barco? Bueno, yo creo que me construyo un barco. Es que la fe crea lo increíble. La fe crea lo imposible. Es decir, cuando usted se mete en el plano de la fe en Dios, ya tú no vas a caminar, ya no eres tú. Ahora es Dios en tu vida, ahora es el Espíritu Santo en tu vida. Tú vas a hacer ahora lo que el Espíritu te diga, no lo que tú quieres. No le gusta esa palabra. ¿Y cuántos de nosotros estamos haciendo lo que nos da la gana? No lo que el Espíritu quiere. Y Noé dijo, ok, está bien, voy a hacer el barco. ¿Cómo voy a hacer ese barco? Yo te voy a dar los recursos. ¿Y quién me va a ayudar? Tú sí. Tengo que prepararme de su nombre. Dale un aplauso al Señor para esta mañana. ¿Eso es la fe? ¿Cómo yo recibo esa bendición grande que el Señor tiene para mí? ¿Cómo yo la recibo? Creyéndole a Dios. Yo le creo a Dios y Él hace la parte imposible. Yo hago la parte que me corresponde, porque Dios necesita, sí, nos necesita a nosotros. Jesús le dijo, Padre, no te pido que los borres del mundo, sino que los guardes del mundo. Eso fue lo que Cristo dijo. Padre, no te pido que los quites. Porque si Jesús hubiera dicho, Padre, te pido que cada persona que cree en mí, llévatelo. Eso es sabio. Nunca se ha puesto a pensar eso. Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites. Y cuando usted quita algo, ¿qué? Esto está aquí ahora mismo. Y si usted quita esto, lo cambia. Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites, sino que los guardes. Ahora, si el convertirnos a Cristo, Jesús hubiera dicho, Padre, te pido que cuando ellos me conozcan aquí en la tierra, llévalos. Pero a ver, pastor, ¿y cómo lo llevaría? Pasa tu mano, paro ahí, carta, atropella, te mata. Pues para Dios, tú sabes que hay tantas muertes. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes. Entonces cada Dios tiene que yo esté como cristiano en la tierra, hermano, y esté como si no estuviera. La gente va a ver en mí, no lo que está afuera, la gente quiere ver en mí lo que está adentro. ¿Qué es lo que está adentro? ¿Qué se mueve adentro de ti? ¿Qué se mueve? ¿O somos solamente una botella vacía? Por eso es que está aquí, llenos del Espíritu Santo, llenos, para estar
disponible a lo que Dios quiere. Señor, yo quiero que tú me uses. Y usted va a ver que lo imposible se va a hacer posible. Por eso cantamos. Nada es difícil para Dios. Nada es imposible para Dios. Si tan solo podemos quererle.